aquí al costado al jefe del área de nutrición del Hospital San Juan Bautista, licenciado Pedro Santín Bermeo, que el día de hoy nos acompaña para tratar de este tema que a todos nos preocupa con respecto a la alimentación. Muchas veces nos preguntamos qué alimentos deberíamos y qué no deberíamos ingerir, qué realmente se debería comer, si la mamá, la vecina tiene la razón, cuando asistir a un médico con respecto a temas de nutrición. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿No? Gracias a Caribeña por esta invitación. Exitosa. Exitosa. Exitosa, doctor. Exitosa y caribeña, claro, está en la misma empresa, como dice aquí nuestro querido administrador, primos hermanos. Pero el día de hoy estamos saliendo mediante la frecuencia modulada de Radio Exitosa. Sí, efectivamente se requería pronunciar, ¿no? Gracias a Exitosa y bueno, mi compañía de Caribeña, en realidad, ¿no? Pero aquí estamos para tratar de dilucidar muchas de las creencias populares, ¿no? Y muchos de los aspectos grandemente que tienen que ver con la alimentación y la nutrición de toda nuestra población. Claro está, ¿no?, de que dentro de la alimentación existen muchos y demasiados mitos y creencias, ¿no?, que siempre por lo general vienen de la abuelita, del vecino, de la mamá, de los amigos, y creencias que muchas veces no las inventamos en realidad, ¿no? Y así sucesivamente siempre seguimos con las mismas creencias, ¿no? Y más mal que bien en realidad. Doctor, háblenos un poco acerca de la nutrición y las generalidades. A manera de introducción, ¿qué podemos decir que es la nutrición? Bueno, siempre se toca el tema de nutrición y alimentación, o alimentación y nutrición, ¿no? La nutrición consiste en realidad en el acto de llevar los alimentos, ¿no?, a nuestro organismo, los cuales deben de contener una serie de nutrientes, tales como vitaminas, por ejemplo, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas, que son los principales nutrientes, ¿no? Entonces, en esto consiste la nutrición. Y si vemos el otro punto, que es alimentación, bueno, te toca el punto, el acto de alimentarse, ¿no? Y debe de contener los diversos nutrientes. Ahora, la alimentación según las etapas de vida, según las edades, todos deberíamos de tener una diferente alimentación. ¿Cómo se debería de dar según la edad que pueda tener la persona? Bueno, en realidad existe una gran diferencia en el tema de alimentación en las diferentes edades, ¿no? Si empezamos desde la primera edad, desde el recién nacido, ¿no?, está estipulado por la Organización Mundial de Salud de que el recién nacido estrictamente debe de tomar leche materna de 0 a 6 meses como mínimo. Eso no implica que no se le deba dar, ¿no?, hasta el año de edad. Y después ya empieza la alimentación del niño a partir del año, donde ya se le debe incluir alimentos mucho más nutritivos, tales como proteínas, que son las carnes, las verduras, vegetales, frutas, ¿no?, y mucho más. Y después va pasando a la etapa ya de juvenil, ¿no?, donde el niño ya necesita mucho más. Doctor, una pregunta. ¿Qué sucede si en esta etapa de vida es un bebé y la mamá lamentablemente a veces no dispone del tiempo, entonces tiene que salir a trabajar y deja al pequeño en casa? Entonces, que a veces las madres comentan que van a la farmacia y compran unas leches que incluso tienen el precio un poco elevado y están dando estas leches, ¿no?, de diferentes marcas que salen en el mercado y no les dan la leche materna. Bueno, efectivamente, eso sí es un tema muy preocupante, porque el primer punto es de que toda mujer ya tiene en realidad tiene la capacidad genética de producir leche, simplemente que hay que seguir los consejos y o las instrucciones del médico tratante, ¿no?, para la producción de leche, o visitar a nutrición, o de lo contrario también tenemos muchos de los aspectos de ginecobstetricia, donde también se les enseñan, ¿no?, todo lo que es el proceso de amamantar. Entonces,
Si la madre por A o por B motivo no puede darle la cara al bebito teniendo leche, eso es muy simple, puede extraer la leche, ¿no?, con un aparatito que se llama la pezonera, y la leche guardarla en biberones, en recipientes estériles, ponerlas en refrigeración y dejarla a la persona encargada para que le dé la leche materna. Claro está, de que la leche materna, a comparación de la leche maternizada o la leche en tarro, ¿no?, o la leche en polvo, es muy diferente, porque mientras que la leche materna contiene compuestos vivos que son los que le van a proteger al bebito contra las enfermedades en el futuro, la leche maternizada, que es en polvo, no los contiene de ninguna manera. Eso hace la gran diferencia en la inmunidad del recién nacido hasta los 6 meses. Por eso prácticamente podemos decir, se obliga a la mamá, y es su deber en realidad darle lactar mínimo hasta los 6 meses. Ahora, a partir de los 6 meses, ¿qué alimentos son recomendables de manera casera que ellos lo puedan preparar en casa? Bueno, en realidad está establecido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que a partir de los 6 meses el niño recién nacido ya debe empezar a comer. ¿Y por qué debe empezar a comer? Porque simplemente ya está madurando todo su aparato digestivo. Entonces el bebé ya debe empezar a comer. Y el segundo punto es que las calorías que contiene la leche materna ya no son suficientes para su cuerpecito que crece rápidamente. Ya debe entonces agregarse más calorías extras a través de las papillas. Entonces al empezar el 6º mes, el bebito debe de comer, por ejemplo, mazamorras simples, o sea, simples en el sentido de que una mazamorrita de chuño con canela, por ejemplo, ¿no? A lo mucho, una pizca de azúcar, a lo mucho, ¿no? Después viene lo que son los purés en base a zapallo, por decir, en base a papa amarilla, en base a camote. Y cada papilla o cada purecito debe estar enriquecido siempre con leche y con mantequilla. Y empezar de 1 cucharada, 2 cucharadas, el bebito va a dar la limitación, porque el bebito no come demasiado, a lo mucho aceptará 2 cucharadas, ¿no? 4 de la tarde y 20 minutos, se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica 246-4305 para que pueda consultar. Así es, 246-4305. El día de hoy nos acompaña el licenciado Pedro Santín Bermeo. Él conoce mucho este tema de nutrición, está encargado del área de nutrición en el Hospital San Juan Bautista y nos conversa ampliamente. También del Hospital de Niños, ¿verdad, doctor? Bueno, muy interesante el tema, doctor, y sigamos hablando acerca de esta preocupación también a veces en las madres primerizas que no saben qué alimentos dar a estos pequeños. Muchas veces, como comentábamos, van a las farmacias o a las tiendas, incluso también sabemos que venden papillas preparadas. ¿Qué es más recomendable dar a un pequeño? Hay papillas de frutas, si no me equivoco, que vienen ya preparadas o que quizás lo preparen ellas en casa. Sí, efectivamente. Este tema de las papillas, en realidad, ¿no?, se podría decir de que es un alimento por salir de apuro. Ejemplo, si hay que ir al hospital, podríamos tener una papilla para salir de apuro, pero eso no significa de que debemos de adquirir para tener frecuentemente y alimentar al bebito todos los días con ese tipo de papilla, porque es tan sencillo hacer una papilla o hacer un puré o hacer una compota en casa, donde va a estar sumamente sano, va a ser de frutas sanas o de alimentos sanos, y vamos a tener la garantía de que todos los alimentos que le damos al bebito son sanos, porque la única manera de que el bebito pudiera enfermarse es a través de sus alimentos, y la mejor garantía es prepararlos en casa. Seguimos con la etapa de la niñez, cuando se hace ya pequeño, y bien sabemos que a muchos de ellos le llaman la atención las golosinas, las famosas golosinas, y a veces los padres, ¿no?, engríen a sus niños comprándoles unas golosinas. ¿Qué alimentos, fuera de las golosinas, ¿no?, y también aclarándonos ese punto, debería de consumir un niño? Bueno, ya hablamos de un niño, ¿no?, que ya tendría 2 años, 3 años,
donde ya tiene una libertad de pensamiento, donde ya puede pedir, donde ya se le ha iniciado a unas preferencias alimenticias o alimentarias. Entonces, lo más recomendable en realidad y la base fundamental son los 6 meses hacia adelante, en donde el padre o la madre deben de inculcar a una alimentación variada. Esto quiere decir que dentro del plan de alimentación de este bebé de 6 a 1 año deben de haber desde frutas, verduras y todo tipo de alimentos para que se cree la costumbre y se cree al paladar a partir del año y pueda aceptarlo, porque muchas madres, ¿no?, se ha podido apreciar que no les dan vegetales y llega el momento de 1, 2, 3 años y los niños no los aceptan efectivamente. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que nunca les dieron. Sí, iniciados o nunca les dieron efectivamente. Entonces, uno debe valerse, podríamos decir, de varias argucias. Y la mamá juega un papel muy importante en esto, en la preparación de los diversos alimentos, donde se deben incluir los vegetales. Ejemplo, ¿no? ¿Cómo incluir vegetales en la alimentación? Por decir, un puré de papa amarilla con espinaca, con brócoli, ¿no? Entonces ya estamos incluyendo ahí los vegetales para los niños, y de una manera u otra, ¿no?, incluir estos vegetales de diversas maneras, una tortilla de vegetales, ¿no?, y así sucesivamente. Con respecto a los vegetales, es cierto que lo ideal es que consuman los 3 colores, el rojo en este caso, el verde, el naranja, por ejemplo, por decir, o es simplemente una creencia que puedan tener las personas acerca del consumo. Bueno, valga la verdad que esta creencia es una creencia muy real, ¿no? El niño, como la persona adulta, y la alimentación en general debe de incluir, ¿no?, estos colores de vegetales, porque cada color representa un tipo de vitamina. Por decir, el rojo o naranja representa todo lo que son los carotenos, que es la vitamina A, muy importantísima en la reproducción de los tejidos o de todas las células internas del organismo, inclusive para la reproducción y buena visión de la persona. En cambio, los verdes contienen otro tipo de vitaminas, como es el ácido fólico, muy importantísimo para la formación de la hemoglobina, en especial en los niños, donde la hemoglobina debe tener un estándar, ¿no? No debe, por decir, no debe bajar de 11 para que no haya anemia. Si baja de 11 se está pronunciando ya una anemia. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda mucho a superar una anemia en este caso? Es los vegetales verdes, que nos ayuda a tener una buena visión y reproducción, una piel sana, ¿no?, y buenos tejidos. Es la vitamina A, que está en los alimentos rojos y o naranjas. Doctor, ¿cuántas veces es recomendable que coma un niño de 5 años? Ya hablamos de un niño de 5 años que ya es un niño que ya puede elegir, en realidad, pero también, como les vuelvo a repetir, si ha sido bien inculcada de los 6 meses, el año, los 2 años, 3 años, y se ha continuado con una buena alimentación, llámese buena alimentación a una alimentación variada donde contienen desde frutas, vegetales, cárnicos en general, ¿no? Entonces viene una alimentación variada. Entonces, el niño de 5 años, en realidad, ya debe de comer de todo. ¿Y cuántas veces al día? Y en cuanto a los vegetales, debe de consumir mínimamente 2 veces al día, en el almuerzo y en la cena. En el almuerzo puede ser en tipo ensaladas, tanto crudas o cocidas o al vapor, ¿no? O de repente... Y las cantidades que oscilan entre 150 a 200 gramitos de vegetales. Y de igual manera, pues, en la cena también. Entonces se incluyen tanto en almuerzo como en cena los vegetales. Y es muy recomendable y muy bueno tener una mezcla de todos los vegetales, tanto almuerzo y cena. Ahora, ¿qué sucede con las golosinas? Vamos a comentar un poco este punto, porque a veces los padres, para seguir a los niños, les dan, ¿no?, diario incluso una golosina. En el caso cuando van al colegio, en la lonchera, les mandan un chocolate o un dulce. Efectivamente, la competencia de nuestros alimentos, nuestros nutrientes, nuestros vegetales, nuestras verduras, son las golosinas, las famosas golosinas, que en este momento hay una gran diversidad de golosinas, las cuales en realidad es muy fácil que el niño se acostumbre a ello, pero el papá o la mamá deben de saber dirigir esta acción, el de dar golosinas, ¿no? Entonces,
Si bien es cierto, las golosinas se van a encontrar por todas partes, ¿no? Pero no se debe hacer abuso de la golosina, porque de una manera u otra, la golosina, por el tipo de azúcares que contienen, satisfacen el apetito del niño y obviamente ya no tiene el mismo apetito, llega a casa, comió algo en la calle, o el mismo papá lo saca del colegio, lo recoge y ya le está dando una golosina. Entonces, no estamos en contra de las golosinas, pero lo que sí se debe hacer es prácticamente crear una norma, una técnica que nos permita, ¿no?, de vez en cuando facilitarle unas golosinitas, por decir. ¿Con qué frecuencia? Yo diría con una frecuencia de cada semana, por decir los sábados, ¿no? Dale un chocolate pequeño a manera de premio, ¿no? Una cosilla pequeña. Sucede que hay niños que consumen estas golosinas diariamente, ¿no? O sea, como usted dice, saliendo del colegio, ya sea terminando los alimentos. Hay niños que terminan los alimentos rápidamente quieren consumir un dulce. Lo que pasa es de que esto nace desde el hogar. Y yo he podido percibir realmente de que hay madres que en sus bolsos llevan caramelos. Así es. Y en los bolsillos de los niños llevan caramelos. Y con tal de que el niño no haga como tiene sus berrinches, o el niño no le ponga a llorar, y entre comillas le haga caso, entonces más caramelos le dan, más chupetines le dan. Esa sí es una gran sorpresa en realidad. Y esto es lo que debemos de evitar, porque la madre debe de inculcar al niño desde, y vuelvo a repetir, desde los 6 meses, sin que el niño lo entienda, ya se le está acostumbrando a una alimentación sana, y al año continuar y así sucesivamente. Entonces, las golosinas en realidad no son recomendables, y eso lo sabemos todos, por el contenido elevado de azúcares, 1, por el contenido elevado de grasas, 2, por el contenido elevado de cloruro o de sal, que también es dañina para los riñones. Entonces son muchos los factores negativos que pudieran tener el uso consecutivo o abusivo de las golosinas en los niños. 4 de la tarde ya hay 29 minutos, nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero antes comentar que vamos a seguir hablando de los estilos de vida, especialmente de la alimentación que deberíamos de tener según las etapas de vida, y hemos hablado de los pequeños, de los niños, ahora vamos a conversar de los adultos, jóvenes, qué deberían de consumir. Así que sigan sintonía de Exitosa 96.9. La alimentación es el tema que estamos tratando. Pueden comunicarse al 246-4305, 246-4305, conversando con el jefe del área de nutrición del Hospital San Juan Bautista, el licenciado Pedro Santín Bermeo, y nos contaba acerca de cómo una madre puede ir alimentando al pequeño, al niño. Ahora hablemos un poco del adolescente. ¿Qué sucede? Que la preocupación de los padres, tanto de la familia, por alimentar a este niño, que va a entrar en diferentes cambios, ya sea en el hombre o en la mujer, entra en cambios. ¿Qué es recomendable con respecto a los alimentos que debe ingerir un adolescente, doctor? Bueno, esta sí es una etapa en realidad de pleno desarrollo, porque la persona a esta edad, ¿no?, ya empieza a un desarrollo ya mucho más rápido, y va cambiando y desarrollando tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Pero en el fondo todo está ligado con la parte nutricional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debe de incidir en la nutrición de estas personas, tanto varones como mujeres? En realidad, uno de los principales aspectos o nutrientes que debe estar presente en la alimentación es el calcio. El calcio es sumamente importantísimo, porque el calcio es el que va a servir para formar las estructuras óseas como los huesos, lo cual hará que haya un pleno desarrollo o un pleno estiramiento. Pero si vemos una limitante de calcio en la alimentación, obviamente de que no va a haber un buen desarrollo del sistema óseo. ¿Y dónde podemos encontrar el calcio en realidad? El calcio por lo general está en los alimentos tales como la leche. La leche es uno de los alimentos muy importantísimos por su contenido de calcio, y por su contenido de proteína, que es de alta calidad. Al hablar de la leche, ¿cuál es el consumo que deberíamos preferir las personas? La leche
de tarro o la leche que comúnmente venden suelta, ¿no? Que obtienen de la vaca y no es procesada. ¿Cuál es la recomendación que usted puede dar? Bueno, antes de que pase esto, nada más a manera de hincapié, ¿no? Que mucho antes se consideraba la leche de soya como un refresco, de repente algo complementario, pero ahorita en estos tiempos la leche de soya también ha pasado a un nivel tan bueno como el de la leche de vaca, ¿no? Teniendo otras alternativas, también la leche de soya o la leche de vaca. Entonces, en el mercado existen dos tipos de leche, ¿no? Una de leche de vaca y otra de leche de soya. En cuanto a la leche de vaca, en realidad, sea cual sea la modalidad o la presentación, siempre va a ser lo mismo. Si tomamos leche evaporada, ¿qué quiere decir leche evaporada? La leche evaporada es un producto al cual se le ha quitado, para algún proceso térmico, la mitad del agua, lo cual quiere decir que para una lata de leche que es de 410 gramos, para que quede exactamente leche de vaca hay que echarle 410 gramos de agua y quedará prácticamente 1 litro de leche de vaca pura, tanto igual como la leche de la misma vaca. Entonces, en conclusión, ambas leches son muy buenas en contenido proteico y en contenido de calcio y de minerales. Ahora, cambiando un poquito de tema, en esta etapa de la adolescencia, en el caso de las niñas, ya se van haciendo señoritas y algunas que, bueno, quieren reducir la cantidad de alimentos, incluso empiezan ya con las famosas dietas. ¿Qué es recomendable para los padres en el caso de que su niña está con estos cambios psicológicos? ¿Qué es recomendable en alimentos que puedan darle? Bueno, en estos casos, cuando ya una niña ya está cambiando, ¿no?, en la pubertad, entonces es muy necesario incrementar en la alimentación alimentos ricos en hierro, en lo que por lo general recomendamos. ¿Por qué en hierro? Porque en realidad las niñas que ya están madurando, ya entran a la pubertad, van a perder siempre hierro a través de la menstruación, y lo cual hay que recuperarlos. ¿Qué alimentos contienen hierro? Los alimentos que más contienen hierro en realidad son todas las carnes rojas en general. Dígase carne de res, ¿no? Dígase carne de cerdo, dígase el famoso hígado en todas sus variedades, desde hígado de pollo, hígado de res, hígado de vaca, hígado de cabra, digamos así, ¿no? O de cualquier otro animal comestible, claro está. Todos los hígados tienen una enorme cantidad de hierro. Entonces, comiendo a la semana 2 bistecs de hígado de 100 a 120 gramos, nosotros podemos solucionar el asunto o el problemita. Después, a manera práctica, digamos, en estos tiempos, si uno va al supermercado, ¿no? Ahora ya venden lo que es el hígado de pollo en paquetitos de 200 a 300 gramos. Entonces, es fácil comprar 2 paquetes para que en el transcurso de la semana, de una manera u otra, se preparen y se vayan comiendo, y de una manera indirecta estamos nosotros aliviando este problema de la anemia, tanto a nivel de los chicos que están en crecimiento como a nivel de toda la familia. Es cierto lo que usted dice, el hígado. Muchas veces hay personas, niños, que no les gusta, quizás porque desde muy pequeños los padres no le acostumbraron a comer el hígado, y cuando iban al mercado a compraban el hígado para la mascotita quizás, y no para los niños, seleccionando quizás la carne, la pechuga y otras presas para los hijos, ¿no? Entonces, a esta edad en la adolescencia a veces es un poco difícil, ¿no?, inculcarle el consumo, ya que de niño no se le hizo no se le dio el respectivo producto. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? Efectivamente, ¿no? Ese es un problema que muchos de los niños y personas, ¿no?, jóvenes, incluso adultos, lo van arrastrando porque no se les ha inculcado. Entonces, las recomendaciones acá son bien sencillas. Uno tiene que buscar la manera de preparar este tipo de alimentos como es el hígado, porque en realidad tiene un ligero amargor y un ligero olor que así comiéndolo de forma directa de repente no es agradable. Pero tenemos preparaciones buenas, como que de repente preparar un hígado apanado, por decir, ¿no? Un hígado tipo lomo saltado,
¿no? Un hígado en alguna crema de verdura, donde se disimula muy bien su sabor, y echarle todos los vegetales en general, ¿no? Y una rica crema de vegetales con hígado resulta ser sumamente nutritivo porque tiene hierro, ácido fólico y el complejo B, lo cual resulta ser muy beneficioso en la alimentación. 4 de la tarde y 42 minutos, 4 con 42 minutos, seguimos hablando de la alimentación, la nutrición en las diferentes etapas de vida. Con respecto al líquido que debe consumir el ser humano, se habla de tomar como mínimo 1 litro de agua, otros dicen que deberían consumirse 3 litros de agua. ¿Cuánto es la cantidad que debería consumir el ser humano en líquido? Bueno, en cuanto al requerimiento de líquidos, en realidad todo es relativo, porque el ser humano todos los días pierde líquido o pierde agua, tanto a través de la respiración, a través del hablar, ¿no? A través del caminar, el sudor y muchos factores más, se va perdiendo el líquido. Pero lo cierto es que tenemos que recuperarlo, porque si se pierde un promedio de 2 litros de agua diario, lo cual hay que recuperarlo. Entonces, se recomienda muchas veces de 5 a 6 vasos de agua diario, desde la mañana hasta la noche, para poder mantener la cantidad de líquido. Estamos hablando del agua natural, agua sin azúcar. ¿Qué sucede? Que a veces otros lo malinterpretan o lo malentienden, ¿no? Que preparan en la casa refrescos y lo toman en refrescos, ¿no? ¿Cuál es lo ideal? Tomar el agua pura, el agua natural. Claro está de que lo ideal es tomar el agua pura, el agua natural, ¿no? Pero hay muchos de los casos, ¿no? Muchas de las personas tampoco no lo aceptan o no les gusta el agua natural. Entonces se puede aprovechar y tomarlo en base de refresco de fruta, bajísimo en sal, que sería una de las mejores soluciones. Tener en casa siempre una jarra con refresco de, por decir, de naranja, bajo en sal, o una limonada, o un té frío, ¿no? O agua de alguna infusión que digamos bajo en azúcar. Entonces, de una manera indirecta se está tomando el líquido. ¿Qué sucede con los gaseosos? Que muchas veces también se habla que el exceso consumo de gaseosa produce la famosa enfermedad de la diabetes y de otras enfermedades también, descalcificación. Coméntenos un poco acerca de este producto que creo que la mayoría de los peruanos comúnmente lo consumen. Bueno, la gaseosa es un producto sumamente famoso a nivel mundial en realidad, ¿no? Pero si hablamos en forma concreta para un grupo determinado, ¿no? Entonces sí que la gaseosa viene a ser un producto no apto para el consumo de dicha persona, o para personas que están predispuestas a una diabetes o que ya vienen ya de familia, ¿no? La gaseosa en realidad contiene una cantidad de azúcar de 18 o 20 gramos. Azúcar que es la forma más asimilable, como es la sacarosa, la más peligrosa para el personal diabético o la persona propensa o la persona obesa incluso, porque todos ellos son grupos que están en serio riesgo de diabetes. Y ya para el diabético ni que hablar, nada de gaseosa obviamente, es uno de los principales productos o alimentos que se quita o se suspende del consumo del personal diabético. Y ahora también hemos escuchado que las gaseosas, según el color, estamos hablando en este caso de las gaseosas negras, producen descalcificación. ¿Eso es cierto, doctor? Bueno, en algunos estudios se afirma de que el contenido de las gaseosas en color oscuro, como es el ácido fosfórico, tiene influencia en la no asimilación del calcio hacia los huesos. Eso es lo que sucede. Si nuestro cuerpo todos los días pierde calcio por naturaleza, entonces lógicamente tenemos que recuperarlo. Pero si va a haber un agente que no nos permite, obviamente que va a haber una descalcificación. No se va a notar de un mes a otro, se va a notar a través de los años. En 2 o 3 años recién van a aparecer puntos de descalcificación. Claro, está de que en ese tipo de gaseosas influye mucho este tipo de colorantes. En la etapa de la adultez, ¿qué es necesario que uno deba consumir en alimentos? ¿La alimentación viene a ser la misma, los productos vienen a ser los mismos de la adolescencia, o necesariamente hay que cambiar nuestra rutina de alimentación?
Obviamente que en la persona adulta las costumbres alimentarias ya son muy diferentes al joven. El joven puede comer bastante y a cada momento porque tiene un metabolismo sano, un metabolismo que sí va a quemar todos los alimentos y los va a convertir en calorías, porque el joven necesita bastante calorías. Pero en el caso del adulto, entonces ya debe de medir su consumo, ya no puede comer abundantes cantidades de carbohidratos como es el arroz, abundantes cantidades de papa, de pan, de fideos y cosas de ese tipo, ya no lo puede comer, ya debe de disminuir su dosificación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el menú, digámoslo así, el consumo que debería de tener en el día un adulto? Hablando del desayuno, del almuerzo, la cena. Por decir, si hablamos de un desayuno, debería haber mínimamente una taza de leche, de preferencia descremada, que en estos tiempos ya existe la leche descremada. Y si no pasa la leche por la lactosa, también hay leche deslactosada o leche sin lactosa, ¿no? Tostadas, 2 tostadas por lo menos, una tajada de queso, por decirlo así. O puede comer un pan pequeño, pan con pollo, y a eso de un rato también se le puede adicionar una fruta. También puede tomar en vez de leche una taza de avena o una taza de quinoa, que son alimentos sumamente ricos en proteínas. En el caso del almuerzo. En el caso del almuerzo, ¿no? Entonces debe haber un almuerzo que digamos que esté equilibrado en el sentido de que deben de haber todo grupo de alimentos tales como proteínas, un bistec por decir un bistec de pollo, un bistec de res, magro, sin grasa, en especial el adulto. Ya a partir de los 35 o 40 años ya deben de disminuir sus cantidades de grasas, tanto en las comidas como de frituras, porque no tiene, que digamos, mucha habilidad ya el organismo para quemarlos, dado que el adulto de 35 o 40 hacia adelante disminuye su actividad física y por ende deja de quemar todo este tipo de nutrientes y se van acumulando, y en muchos de los casos no se da cuenta y ya empieza lo que es colesterol, triglicéridos y cosas de ese tipo. En nuestra sociedad muchas de las veces el consumo por la famosa comida chatarra es constante, debido ya sea que las personas se dedican al trabajo, el tiempo limitado que puedan tener, o bien ya sea porque simplemente por el hecho de gustos, ¿no? Y preferencias que salen y sales a la calle y te compras una hamburguesa, el famoso pollo a la brasa, etcétera, y otros productos que encontramos a diario. ¿Qué recomendación se le debería dar a una persona adulta con respecto a estos productos? Bueno, sí, efectivamente he podido notar que acá en la ciudad de Huarar efectivamente existe bastante este tipo de productos, ¿no? Como es el pollo broster, el famoso pollo broster, y he podido notar que existen bastantes groserías y he podido observar que bastante gente adulta va a consumir este tipo de productos. Claro está. Yo diría y opinaría de que ese tipo de productos debe de ser reducido al mínimo en las personas adultas en especial. Y otro punto muy importante, como que recomienda la Organización Mundial de Salud, es aumentar la actividad física. ¿Por qué? Porque simplemente a través de la actividad física podemos comer los excesos de grasas o carbohidratos que hayamos podido ingerir a través de ese tipo de comidas. Entonces podemos nivelar en forma diaria la quema de ellos y así nosotros prevenir que se nos acumulen día a día, convirtiéndose en una obesidad o en una enfermedad. Doctor, háblenos un poco de la vida sedentaria, que yo creo que muchas de las personas a veces nos vemos involucrados de ello. Nos levantamos, quizás no realizamos el ejercicio necesario que debería de realizar el ser humano diariamente. ¿Cómo sería una rutina ideal de la persona para poder estar en actividad física cada día? Sí, este es un buen tema y creo que es uno de los primeros puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es la actividad física en realidad, en especial en las personas adultas. Pero eso no quita que las personas jóvenes tampoco lo tengan, porque es una disciplina la que se debe de cultivar desde pequeño, no tanto en varones como en mujeres, la actividad física. Entonces uno debe hacer actividad física en forma diaria. ¿Cuánto debe de hacer? Mínimo 30 minutos, ¿no? Y un promedio de 45 a 60 minutos diarios. ¿Y qué es actividad física? Ya vemos actividad física al simple hecho de repente de salir al parque, caminar unos minutos, ¿no?
a manera de respiraciones, y esa caminata va a hacer que quememos calorías. En otros casos podemos trotar también, en otros casos podemos de repente hacer ciclismo, que es uno de los mejores ejercicios probados científicamente, ¿no? Que es un ejercicio cardiovascular. Hay un horario ideal, porque muchas veces se habla en las mañanas, otros dicen que en las noches. ¿Hay un horario ideal para poder hacer estos ejercicios durante el día? En realidad, en el transcurso de mi vida como nutricionista, he podido siempre percibir, ¿no? Ahí una gran negación o una gran negativa ante esto, porque la mayoría de pacientes siempre refieren: no tengo tiempo, ¿no? ¿Y qué sucede con estos pacientes que dicen no tengo tiempo por el trabajo, la rutina del día a día? ¿Qué recomendaciones se les da? Claro, este tipo de pacientes justamente son los que más acumulan peso y ya tienen una tendencia a la obesidad, o ya lo están, o ya están obesos, o ya están ganando peso, ya están en sobrepeso y cosas de ese tipo. Y por otro lado, ya se están de repente apareciendo síntomas, ¿no? O ya se sube el colesterol, tienen tendencias a la diabetes y a muchas enfermedades de este tipo. Entonces, ¿qué tiempo a estas personas se les recomienda de hacer ejercicios diarios? Ok, esto la verdad que hay que hablar muy bien con el paciente, y siempre la recomendación a todo nivel, antes de iniciar cualquier actividad alimenticia o de ejercicio o algún cambio de actividad alimentaria, siempre recurrir a profesionales de salud como es el nutricionista, quien se va a encargar de darnos las pautas necesarias y encaminarnos para ello. Entonces, ¿cuántas veces o cómo hacer y dónde hacer o en qué momento? Ese sí es un dilema para la persona que no lo quiere hacer y que para poniendo peros de esta actividad en realidad. Pero es una forma sencilla y hay que tomar la decisión. Ejemplo, si yo trabajo en un hospital que tiene 5 pisos y sabiendo que debo de tener actividad física, ¿por qué emplearía el ascensor pudiendo subir la escalera? Una manera muy sutil de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, y cosas así. Si yo tomo el bus para 5 cuadras, mejor me voy caminando las 5 cuadras y hago una actividad física de una forma indirecta y me está favoreciendo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Entonces, la recomendación en realidad precisa debería ser la actividad física. Ni bien uno se levanta en ayunas, para las personas que tienen la oportunidad de tener una maquinita en casa, pueden comenzar con una bicicleta estacionaria y cosas así de tipo, levantarse, aunque sea hacer 15 a 20 minutos, que es la mejor manera de quemar grasa directa en ayunas. Cuando usted comentaba el punto de las dietas, tanto mujeres como varones quizás cuando ya están en la etapa de la preocupación, ¿no?, de la obesidad, y ellos mismos empiezan, digamos, a restringir algunos alimentos, ¿no? Muchas veces quizás no hizo nunca dieta en su vida, entonces y tanto la mujer y el varón quieren empezar a hacer una dieta y digamos que no quieren ya comer alimentos, quieren incluso ingerir algunos productos recomendados por quién, por la mamá, por la abuela o por la vecina. ¿Qué recomendaciones se le debería dar en estos casos? Esto es un problema, como quien dice, automedicarse, autodietarse, ¿no? Uno no puede tampoco hacerse la dieta porque es muy peligroso, porque esto lleva como consecuencia a una desnutrición, ¿no? A un desequilibrio del organismo, donde no se sabe qué es lo que está consumiendo o qué no está consumiendo. A la final la persona termina con un desequilibrio, ¿no?, nutricional, que forzosamente debe ir al nutricionista, ¿no? Claro está de que para este tipo de actividades uno debe de ser, que digamos, muy consciente en ello y no autodietarse. Pero si vamos a una recomendación breve, ¿no?, lo principal es bajar la cantidad de carbohidratos, como el arroz, la papa, camote, yuca, fideo, disminuir, no he dicho quitar, y por otro lado, ¿no?, aumentar la cantidad de vegetales en forma general y aumentar también las frutas. Esa es la forma más sencilla de hacer dieta. Hemos hablado de los más pequeños, los niños, los adultos, y ahora en la etapa de la vejez, ¿cuál debería de ser la alimentación? ¿Qué alimentos deberían de consumirse con mayor constancia? Bueno, en la edad sí, hablemos de tercera edad en todo caso, ¿no? Entonces, en la tercera edad tampoco debe de haber un abuso excesivo de carbohidratos,
ni mucho menos de proteínas, ¿no? Entonces las raciones no deben de ser ni muy grandes ni muy pequeñas, y de igual manera deben de ser comidas saludables, en el sentido de que deben de haber todos los grupos alimentarios, desde frutas, verduras en especial, porque son las que tienen fibra. El paciente o la persona de la tercera edad ya tiene tendencias a estreñirse, ¿no? Por lo tanto, debe de consumir mucho más fibra en su alimentación. Fibra es un sinónimo de vegetales, fibra es un sinónimo de frutas. Y claro, está siempre consumir productos ricos en calcio, que para el adulto mayor es muy, muy importantísimo. ¿Y el adulto mayor, con respecto a los ejercicios que debería de hacer, también son los mismos, o quizás disminuir en el tiempo de ejercicios que haga durante el día? Bien, el adulto mayor en realidad también debe de seguir una rutina de ejercicios, pero a diferencia no debe de hacer un ejercicio que demande demasiado esfuerzo como el joven, ¿no? Debe hacer un ejercicio suave, por ejemplo, el tai chi, que en estos momentos está de moda, ¿no? Y debe de ejercitar diariamente, porque a través de él se previenen muchas enfermedades, como es la osteoporosis, la obesidad, la colesterolemia y muchas más de ese tipo. Bueno, doctor, 4 de la tarde y hay 58 minutos, solo nos restan 2 minutos para finalizar el programa. Ha sido agradable que usted el día de hoy haya aclarado tantas dudas por parte nuestra. Quisiera dar usted alguna última recomendación a todos los radioescuchas de Exitosa 96.9. Bueno, una de las recomendaciones que yo podría dar es que siempre ante algún problema, duda sobre la cuestión alimentaria o nutricional, acudan a un profesional de la alimentación, como es el nutricionista. Nosotros en el Hospital de Huaral tenemos consultorio de nutrición abierto para todas las edades, de lunes a viernes. ¿En qué horarios están atendiendo? Estamos atendiendo de 7 a 1, todos los días, de lunes a viernes. De 7 a 1 de la tarde la atención. Exactamente, ese es el horario que tenemos en el hospital. Y no es engorroso, porque simplemente es ir, presentarse, sacar su consulta e ir al consultorio de la nutricionista. Le va a poner al día en todos los aspectos nutricionales y alimentarios de usted, de la familia o de todo el grupo que se encuentra inmerso en esta actividad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en el programa Exitosa Salud.